Hola, bienvenidos. Soy el profesor Germán Sangüesa Muñoz y vamos a comenzar esta tercera clase asociada a los conceptos de evaluación de proyectos. En los contenidos de esta clase analizaremos el modelo de empresa y agentes involucrados. Recuerden, siempre pensando en agente como un involucrado importante en la gestión de proyectos y empresa como una unidad productiva. Enfoques de evaluación de proyectos, diferentes enfoques y flujos relevantes, efectos y valor de un proyecto. Recordemos que en clases anteriores habíamos hablado de lo importante de un proyecto es crear valor, independiente del fin y propósito que persiga, pero siempre crear valor. Conceptos importantes que son técnicos para la evaluación de los flujos financieros, el VAN, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, TIR, el payback, el periodo de recuperación, y hablar un poco de otros indicadores que pueden ser importantes. La importancia de la viabilidad de un proyecto. Algo ya habíamos hablado de factibilidad y viabilidad y en esta cápsula vamos a reforzarla de mayor fuerza, con mayor fuerza. Acá, en el modelo de unidad productiva de empresas agente involucrado, efectivamente cuando una organización se encuentra en la necesidad de gestionar un proyecto o de analizarlo hasta llegar a implementarlo y evaluarlo, efectivamente necesita, por ejemplo, tomar decisiones de financiamiento. Muchas veces puede ser a través de deuda. Y si es a través de deuda, efectivamente hay que analizarlo correctamente. Ya sea porque el Estado se endeuda o un agente público toma un dinero prestado que después tiene que devolver, o de plano una empresa que a través del endeudamiento puede hacer crecer sus proyectos y por ende en esa condición el holding o cómo esa empresa se gestione, ¿cierto? Por eso que ahí es importante analizar cartera de activos, fuentes de financiamiento, diversificación de fuentes de financiamiento, el trabajo de administración de la deuda, ¿cierto? Capital y deuda, y los proyectos, que se acuerdan del tema del portfolio, de acuerdo a la cartera, priorización, espacios, pertinencias, se va tomando esa decisión. Enfoques básicos de la evaluación de proyectos. Está por un lado la evaluación privada, es decir, piensen que cuando un inversor o una empresa quiere o tiene la intención de gestionar un proyecto, debe establecer quién va a ser la unidad ejecutora de ese proyecto, quiénes van a ser los intermediarios, los costos financieros asociados a esa intermediación, cuál va a ser la unidad de negocio específico. Por ejemplo, muchas veces en la empresa privada se usa unidades de inteligencia de negocio que sacan catálogos de productos o de servicios en ciertas áreas, ¿cierto? Y en el sector público, de acuerdo a naturalezas sectoriales, ¿cierto? Proyectos de alcance en infraestructura, en vivienda, en pobreza, en obras públicas, etc. Y la empresa como unidad productiva, recordemos siempre, para no confundirnos con esta lógica de la empresa privada, sino como la empresa como unidad productiva ejecutora de un proyecto. La evaluación del financista. Muchos proyectos se financian sobre la base de que alguien tiene una idea, alguien realiza el diseño, pero otro muchas veces lo financia. Y ese otro que lo financia también hace su propia evaluación pensando en que va a incorporar recursos y obviamente él espera el retorno del capital que prestó y obviamente una rentabilidad esperada por él, porque todas las decisiones tienen un costo de oportunidad asociado. La evaluación económica, social, importante para vincular las áreas de gestión de proyectos con la gestión pública de proyectos. Efectos relevantes para toda la sociedad. En la teoría económica muchas veces se habla de las famosas externalidades. Los proyectos muchas veces pueden tener externalidades que no son tan buenas, negativas, contaminan o generan problemas viales, y externalidades positivas, porque generan empleo, generan focos de desarrollo productivo. Por lo tanto, en ese sentido, la evaluación social de proyectos tiene una línea de más de 50 años donde es fundamental analizar los costos sociales, los precios sociales, etcétera, etcétera. Y ahí, tal cual como se dice, muchas veces no se observa solamente los precios de mercado, sino los precios asociados a quienes van a ser los beneficiarios, ¿cierto? Y si va o no recibir transferencias, por ejemplo, a títulos de subsidios, justamente para que la población objetiva, beneficiaria de ese proyecto, pueda acceder a los beneficios de esa gestión como tal. Y en la lógica de diferentes enfoques y flujos relevantes, en una condición esquemática como aparece ahí, desde luego, un elemento central es analizar los costos del proyecto, los beneficios directos del proyecto,
Desde luego, para un inversionista privado es importante saber que va a tener que pagar impuestos, tiene que calcular ese impuesto, ¿cierto? En el caso de los proyectos públicos, que va a recibir financiamiento y tiene que rendir o generar efectos, ¿cierto?, desde el punto de vista social, y desde esa condición se construye lo que se llama un flujo, es decir, desde el momento de costeo, de inversiones y de cómo en una relación temporal el proyecto va a ir generando ingresos, egresos, por definición costos, ¿cierto?, y resultados operacionales. Y en esa lógica aparecen distintas nomenclaturas como los ingresos para financiar, por ejemplo, con préstamos, egresos asociados a pago de capital e intereses si es que el proyecto se administró con deuda. Muchos proyectos privados se administran con deuda y en eso es importante, ¿cierto?, en la lógica de la rentabilización. En los proyectos públicos efectivamente hay alguien, en este caso el Ministerio de Hacienda, que asigna recursos, pero no va a asignar recursos a título gratuito. El proyecto tiene que estar muy bien diseñado y tiene que tener retornos, en algunos casos sociales, que permita decir efectivamente este proyecto avanzó en tal línea, pero los beneficios asociados a la gestión y la política pública sectorial son mayores a los costos asociados a esa asignación presupuestaria. Es decir, ese constructo de flujo es importante porque permite analizar todo y cada una de las cuentas que se involucran para poder verificar, entre otras cosas, y lo habíamos dicho anteriormente, los criterios de factibilidad. Y pensando en esta lógica, en el accionista, en el problema de agencia, en el inversor, en la sociedad, en la población objetivo, en los ejecutores del programa. Subsidios y otros pagos, muchas veces para acceder a ese proyecto se generan subsidios, ¿cierto? Hace muchos años atrás se generó un subsidio de renovación urbana justamente para generar un programa desde la política pública que volviera a poblar el centro de la ciudad, y efectivamente hoy día es algo muy normal, en su momento se hizo con subsidios, ¿cierto? Y eso es importante para los flujos financieros del gobierno, ¿ya? Y los efectos externos y precios sociales que se vuelven a incorporar porque efectivamente hay una lógica de distinguir los efectos en una evaluación privada de la evaluación social de proyectos, tal como se plantea ahí, relación entre los flujos de accionistas en lo privado y los flujos para la sociedad para un proyecto de carácter público. Y en esa lógica efectivamente aparecen los valores, el concepto de valor total. Recuerden el tema de la creación de valor, los efectos en las unidades de negocio. En el sector privado cada unidad estratégica trabaja en un catálogo de productos. A nivel sectorial, en el sector público, cada ministerio, si podemos dar un ejemplo, trabaja con programas y esos programas ejecutan proyectos, ¿cierto? Y las unidades de negocio, en ese caso, tienen que comandar a que se logren efectivamente los resultados. ¿Para qué? Para lograr el valor total del proyecto, como se plantea ahí, y efectivamente un valor total del proyecto para efectos de la sociedad. Finalmente, de acuerdo a estas cápsulas, es importante los conceptos de van, TIR y payback. Cuando se construye ese flujo asociado a las cuentas de ingreso, egreso, pago de impuestos, costos, ¿cierto?, inversión inicial, efectivamente el valor actual neto lo que permite en esa construcción de flujo es traer al presente cómo esos flujos se comportan para verificar si es posible hacerlo o no y qué tan rentable es. De esa forma podemos entender el valor actual neto, que está expresado en esa fórmula, donde hay un flujo neto de un periodo. Pensemos en un proyecto que se evalúa a 6 años, a 7, más la inversión inicial, se analiza toda, ¿cierto? La inversión del periodo, que siempre queda consignado como un año cero, donde dice, mire, yo voy a invertir 30 millones de pesos, entonces en el año cero se coloca esos 30 que son negativos, porque hubo que inyectar y no se recibe nada, pero posteriormente a través del comportamiento de los flujos eso debiera llevar algún tipo de rédito. Y el horizonte de evaluación que es importante, el tiempo, ¿cierto? Y la tasa interna de retorno es aquel elemento técnico que permite que la valoración, el valor actual neto, esa construcción de flujo que se trae desde el futuro hacia el presente, permita igualar a cero para establecer una diferenciación. Es decir, en la ecuación la TIR lo que busca es igualar a cero el valor actual, justamente para verificar que si es negativo, el proyecto no es factible o no se puede rentabilizar. Y si es mayor a cero, mientras más mayor a cero, efectivamente puede ser un proyecto interesante que hay que analizarlo con otros proyectos, que a veces son mutuamente excluyentes
o forman parte de una cartera de proyectos, ¿cierto? Cuando se habla de mutuamente excluyentes, cuando la restricción presupuestaria siempre aparece. O se hace este proyecto o se hace este otro. Cuando hay carteras de proyectos se dice, podemos hacer este primero y una vez que madure este, se podrá hacer el segundo y el tercero. Eso es válido tanto para el sector público como privado. Y ahí aparece la fórmula de la tasa interna de retorno, donde se analiza la inversión inicial, que también hay que considerarla en el cálculo. Esto principalmente se hace en algunos software, aunque en Microsoft Excel se puede hacer sin problema. Una vez que uno construye el flujo, toma las celdas finales desde la inversión inicial hasta el resultado de cada uno de los flujos, se coloca la tasa de descuento, que la tasa de descuento viene a ser el costo de oportunidad que un inversionista tiene a valor presente respecto del retorno que se debiera esperar, ¿cierto? Porque efectivamente piensen que tanto en el gobierno, en la gestión de políticas públicas como en la evaluación privada, piensen en alguien que tiene 10 millones de dólares. Esa persona puede hacer un proyecto 1, 2 o 3 o diversificarlo, ¿cierto? Siempre tiene un costo asociado, una rentabilidad esperada. Y en este caso lo mismo en el sector público, donde dice, mire, invertimos en educación, en vivienda, en pobreza, en salud, ¿cierto? Por lo tanto, desde esa perspectiva hay un sacrificio, hay un riesgo, hay una incertidumbre que la tasa de descuento debe considerar. Y la vida útil de un proyecto, porque en definitiva muchos proyectos dicen, mire, el primer alcance de este proyecto va a ser 7 años, 8 años para lograr rentabilidad o eventualmente para lograr una recuperación. Y en ese aspecto es importante el payback. ¿Por qué? Porque el payback es el periodo de recuperación. Piensen en un inversionista nuevamente, ya sea para el sector público o privado. Si alguien coloca 10 millones de dólares, primero va a querer obtener su capital, rentabilidad, pero también va a esperar un tiempo, ¿cierto? Razonable, es decir, mira, me va a llegar la rentabilidad en 100 años, imposible, ¿cierto? También se calcula y es fundamental para poder establecer relaciones de cómo se construyen los flujos en términos optimistas, pesimistas y los escenarios probables. Y ahí en la fórmula de cálculo aparece el periodo de recuperación, es decir, el tiempo que se espera recuperar, el flujo neto del periodo, que es la resultante de estas cuentas, después vamos a dar un ejemplo, la tasa de descuento, la tasa de sacrificio, el costo de oportunidad, la tasa que considera el riesgo, la incertidumbre, ¿cierto? En vez de la tasa de rentabilidad hacia el futuro, hacia el presente para saberlo hoy, el costo alternativo y el horizonte de evaluación. Por ejemplo, antes de entrar en este punto, pensemos en todo el sistema de concesiones que se hizo en Chile sobre autopistas que se concesionaron a privados y que son, se supone, más adelante, propiedad del Estado. El inversionista dice, bueno, el Estado me va a dar una concesión de 30 años o 40 años, ¿cierto? Pero soy yo el que tengo que invertir, voy a cobrar, tengo que rentabilizar. Por lo tanto, en ese caso, el payback es fundamental, porque ellos tendrán que decir, mire, será buen negocio invertir en una concesión de 30 años, verifiquemos cómo se van a comportar nuestros flujos, cuándo recuperamos la inversión, pagamos la deuda, obtenemos rentabilidad y el resto queda, de alguna forma sencilla decirlo, de ganancia. Si eso no está bien calculado, a lo mejor la concesión no va a ser un buen negocio para alguien o no va a estar bien evaluado. Por eso es importante. Y en este caso la importancia de la viabilidad de un proyecto, lo habíamos dicho anteriormente, siempre hay que pensar en el largo plazo. La viabilidad no es solo, mire, yo puedo hacer algo y lo voy a hacer ahora. Hay que pensar, ¿se puede hacer? ¿Se puede sostener? Por eso que la viabilidad, como se plantea ahí, tiene una condición técnica donde yo me hago preguntas, ¿se puede hacer? ¿Cómo? ¿Hay capacidad técnica? En el caso de la viabilidad de mercado, ¿hay demanda de esos productos? En el caso del sector público, ¿hay una necesidad real de interés público? ¿Legal? ¿Están las condiciones normativas, legales para hacerlo? ¿O hay muchas restricciones o la ley no lo permite hacer? Administrativa, ¿existen los componentes administrativos de protocolos, de procedimientos para que se pueda realizar? Organizativa, ¿existen las condiciones organizacionales para poder hacerlo? Muchas veces queremos crecer, pero hay que crecer orgánicamente, ¿cierto? Y a veces hay proyectos muy, muy buenos en donde se dice, mire, organizativamente todavía no estamos preparados para seguir avanzando. ¿Para qué hablar en el mundo de hoy las condiciones ambientales, sobre todo de evaluaciones de impacto ambiental? ¿Es sostenible preservar para el futuro? Desde esa perspectiva, evidentemente, la factibilidad nos ayuda a entender la conveniencia económica, genera riqueza,
es rentable social o privadamente hacerlo, financiera respecto de los flujos, es financiable, es riesgoso, para quién es riesgoso, qué información le entrego. Y tal como habíamos dicho, para estos cálculos del VAN, la TIR, el payback, otros indicadores, ¿cierto?, como el VAN social, el IVAN, que tiene que ver con las relaciones de impacto social, aparece una construcción de flujo que va desde las relaciones de ingreso y egreso, los gastos, ¿cierto?, la utilidad, pensando antes de pagar impuestos. Recuerde siempre que cuando se construyen los flujos hay que pensar en pagar impuestos, siempre hay obligaciones con el fisco, hasta llegar al resultado del flujo de caja de un periodo determinado. Por ejemplo, un horizonte de 7 años, inversión inicial año 0, y el resultado del año 1, año 2, año 3, hasta año 5, 6 o 7, según corresponda. Por ejemplo, en este caso hay un proyecto a 5 años que tiene un año 0, donde se hizo la inversión, tiene costos, tiene beneficios, ¿cierto? Y tiene un resultado de cada ejercicio. Ejercicio significa al término de cada periodo. Si pudiéramos hacer la gráfica en Excel, los resultados finales son los que se toman, desde la inversión inicial, que se plantea como negativa, más la relación de cada flujo. Se aplica la fórmula, que muchas veces en Excel también está. Hay que incorporar la tasa de descuento, que hay que analizarla. Muchas veces ciertos agentes dan la tasa, que muchas veces fluctúa entre el 9 y el 12%, o según corresponda, por lo que hablábamos, sacrificio, riesgo, rentabilidad, incertidumbre. Y con eso inmediatamente se calcula el TIR y muchas veces, sobre todo para los proyectos públicos, se analiza el beneficio y el costo. En este caso el VAN es positivo, el TIR es positivo, el VAN 228.308. Es decir, todo proyecto en el sector privado que tenga un VAN positivo, existe la posibilidad concreta de aprobarlo, y si es negativo no debiera aprobarse. Cuidado con el sector público porque hay otras variables que pueden incidir en eso. Tasa interna de retorno superior a 0, 23,58. Y en este caso, más sencillo, un flujo de caja donde hay una inversión inicial de 100, negativo, y un comportamiento de 3 años, 1 negativo y 2 positivo. Con la misma ecuación llegamos a que la tasa de descuento que se establece en ese caso fue el 0,15, el VAN es 18,71, es positivo, se aprueba, y la TIR es 0,22, superior a 0, se aprueba. Desde luego hay que mirarlos con los costos alternativos, por ejemplo, de un inversionista que pudiera hacer otras cosas con esos recursos. De esta forma, considerando todo lo que hemos visto, podemos ya analizar estos elementos más técnicos, más instrumentales, y que veremos finalmente en la última clase a través de este mecanismo.